Miren, hermanos, les decía que es importante que podamos entender estas verdades que son clave para poder disfrutar de nuestra salvación y vivir seguros en este mundo, tener la confianza de lo que el Evangelio es y significa. Ojo, no se necesita tener un entendimiento exhaustivo de estas verdades para ser salvo. Para ser salvo hay que creer en Cristo Jesús. Hay que haberlo aceptado como nuestro Señor, nuestro Salvador. Haber creído que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero, una vez salvos, es importante que podamos entender lo que esa salvación significa, lo que ha sucedido, por qué es todos estos sucesos, estos acontecimientos que tienen que ver con la muerte de Jesús y que tienen que ver con el hecho de que Dios nos ha salvado. Aquí en Tito, capítulo 3, versículo 5, el texto empieza diciendo: nos salvó. Es importante esto. Nos salvó. O sea, el que nos salvó es Cristo. Amén. Dios nos ha salvado por medio de la obra de Cristo Jesús. Esto es muy importante que lo sepamos. No por obras, dice el apóstol Pablo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, ¿sí? Por el lavamiento, dice la palabra de Dios, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, en la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ojo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nosotros hemos venido a ser templos del Espíritu de Dios. Entonces, en el siguiente slide, nosotros podemos ver que la doctrina de la salvación tiene dos polos. Es importante que también podamos entender esto. Por un lado, Jesucristo asume nuestra culpa y muere en nuestro lugar. A esto se le ha llamado teológicamente la doctrina de la sustitución. Tuvimos un sustituto, alguien que ocupó nuestro lugar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Luego Cristo murió. Entonces Cristo murió, pagó el pecado de todos nosotros. Y por el otro lado, no solamente que Cristo se hizo pecado, sino que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, por el otro lado, se nos ha imputado su pureza y su perfecta santidad. A ver, cuando Cristo fue crucificado en la cruz, Cristo estaba cargando sobre Él el pecado de todos nosotros. A Él le fue imputada nuestra culpa, nuestra condenación, nuestro castigo. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Ahora, a nosotros se nos ha imputado su justicia. La Biblia dice que hemos venido a ser hechos justicia de Dios en Él. Se nos ha imputado su pureza y perfecta santidad. Les pregunto, en base a lo que estamos oyendo, les pregunto, ¿cómo nos ve Dios ahora en Cristo? ¿Cómo nos ve? Puros, santos, sin mancha. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece el hecho de que Dios, ahora que estamos en Cristo, nos ve sin mancha, sin arruga, santos y puros en Cristo? ¿No les parece una verdad sublime, sumamente poderosa, que nos da confianza para podernos acercar a Dios con libertad? Porque así somos vistos por Dios en Cristo, revestidos de Él. Así que no debemos creer algo que sea diferente a esta verdad. Vamos a Romanos capítulo 4,
Romanos capítulo 4, dice la palabra de Dios en el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Hablando del Antiguo Testamento. Creyó Abraham a Dios. Fíjense, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sí. A Abraham se le atribuyó justicia solo por haber creído a Dios. Amén. O sea, ¿qué hizo Abraham? Solo creyó. Y esa fe le fue contada por justicia. La palabra contar es atribuir, adjudicar a alguien algo. A nosotros se nos ha atribuido la justicia porque hemos creído en Cristo. Se nos ha adjudicado la justicia de Dios porque hemos creído en Cristo. Solo por haber creído. En el versículo 5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuántos han creído aquí? Amén. Si usted ha creído, a usted le es atribuida la justicia de Dios. Usted es contado por justo. Alabado sea Dios. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento, dice, por el Espíritu Santo. En el versículo 6 dice: como también David, primero da un ejemplo en este patriarca llamado Abraham, ahora da un ejemplo en David. Dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios atribuye justicia sin obras. Amén. Amén. Recuerden que en Efesios dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, igual que a Abraham, le sucedió a David. A David se le atribuyó justicia sin obras, solo por creer. Ahora veamos el versículo 9 del mismo capítulo de Romanos 4. Dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea, a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y Abraham no estaba bajo la ley. La ley todavía no había sido establecida. Amén. Entonces, ¿es solamente para la circuncisión? No. Amén. Es para la incircuncisión. Porque Abraham la recibió cuando era incircunciso todavía. Amén. Entonces él creyó y su fe le fue contada por justicia. El versículo 21 y 24 del mismo capítulo, miren lo que dice. Hablando de Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le es contada por justicia. Trate de entender ese lenguaje, trate de comprender lo que el apóstol está diciendo. Su fe le es contada por justicia. Nuestra fe en Cristo hace que a nosotros se nos atribuya la justicia de Dios, la pureza de Dios. Amén. En Cristo Jesús somos justificados. Dice: por lo cual también su fe le es contada por justicia, y no solamente con respecto a él. Hablando de Abraham, se escribió que le fue contada. Escuche, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido justificados. ¿No les parece una buena noticia? Es decir, que entre tanta gente, cuando Dios nos ve a nosotros los que estamos en Cristo, Dios nos ve puros
y limpios en Cristo. ¿No es maravilloso? No tiene nada que ver con lo que hemos hecho o lo que hacemos, tiene que ver de en quién estamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La palabra contado significa atribuir, imputar, acreditar. Son los beneficios declarados de Dios para con nosotros. Dios imputa sobre él el castigo que tú y yo debemos tener, ¿no? Lo imputa, y Dios nos imputa a nosotros la perfección de Cristo y nos ve sin manchas. ¿Cómo nos ve? Mancha. Amén. Si Cristo viniese en este momento por su iglesia, ¿nos iríamos con él o no? Amén. ¿Por qué nos iríamos con él? Porque no es en Cristo. Porque estamos en él. Porque en Cristo estamos sin arruga y sin mancha. Gloria a Dios. Amén. En él Dios nos ha redimido, nos ha salvado. Amén. Entonces, muy importante. Entonces, todo lo que hace Cristo por nosotros. Fíjense, Gálatas 2:20, ¿qué dice? Gálatas 2:20 dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Diga conmigo: con Cristo, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. mas Cristo vive en mí. Amén. Aleluya. Yo he escuchado creyentes que dicen: no, yo que voy a declarar esa palabra, a mí me falta eso. ¿Pero qué te falta? Si lo único que tienes que hacer para cumplir esta verdad es haber creído. Amén. ¿Me estás escuchando? Si tú has creído, tú puedes declarar con confianza: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces yo ya no vivo. Por la fe en Cristo, yo he llegado a ser partícipe de su muerte. Él murió por mis pecados y yo también en Él he muerto. Aleluya. Resucitando para una vida nueva, para vivir una vida nueva. En Romanos capítulo 6, vamos allá. Romanos, es necesario que veamos estos versículos, que los leamos, que los marquemos, los aprendamos de memoria, los memoricemos. Nos va a bendecir extraordinariamente. Son verdades que transforman. Romanos 6, versículo 10 al 11. Miren, hablando de la muerte, de esa muerte espiritual, dice: porque en cuanto murió, hablando de Cristo, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Nosotros. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿cómo debemos considerarnos? Muertos al pecado. Amén. Podemos creer y declarar que estamos muertos en Cristo y vivos para Dios. Y decirle al pecado: no reinas.
Aleluya. Y presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Alabado sea Dios. Entonces tenemos que nosotros aprender a considerarnos muertos. Ya morimos juntamente con Cristo. Amén. Amén. Y tenemos que caminar en esa libertad de que hemos muerto al pecado y estamos vivos para Dios. O sea, Dios nos ha hecho libres, libres para amarle, para servirle, para adorarle, para vivir para Él. Alabado sea Dios. Amén. Libres para servir a Dios, libres para exaltar el nombre de Dios. Entonces Pablo nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora, piensen en esto. ¿Cómo estábamos antes sin Cristo? Muertos. Muertos. En delitos y pecados. Nuestro pecado fue castigado en la cruz del Calvario. Pero ahora, ¿cómo estamos nosotros? Vivos para Dios. Amén. Amén. Estábamos muertos en pecados, pero Cristo nos dio vida. En Efesios 2, vamos a Efesios capítulo 2. Estas verdades son importantes. Si tú no entiendes estas verdades, tú te vas a sentir culpable, te vas a sentir condenado, y personas van a aprovechar de ese sentimiento, de esa falta de conocimiento, para esclavizarte, para manipularte, para que te sometas a una serie de preceptos, de leyes y establecimientos humanos y no vivas en esa libertad. La Biblia dice que en Cristo hemos sido hechos libres y no debemos hacernos esclavos de los hombres, dice la palabra de Dios. Libertad. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Diga conmigo, estoy vivo para Dios. Estoy vivo para Dios. Tenemos que estar conscientes, estamos vivos para Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Nosotros estamos bajo su gracia, aleluya. Amén. Su abundante riqueza de su gracia. Alabado sea Dios. Amén. Amén. Vivos para servir a Dios. Vivos para vivir para Dios. Entonces es importante reconocer cómo la Biblia define nuestra condición sin Cristo. Hay que aclarar algunos conceptos. Número uno. En primer lugar, usted tiene que entender que cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Amén. Sin ninguna habilidad espiritual. ¿Qué puede hacer un muerto? Un muerto no se puede mover, no tiene la habilidad para estrechar la mano para que alguien le levante, está sin vida, no tiene capacidad para hacer nada, ¿no? Estábamos inútiles, muertos, bien muertos, no medio muertos, muertos. Sin ninguna habilidad, sin ninguna capacidad. Pero Cristo nos dio vida. ¿No les parece maravilloso, hermanos? Vayan a Efesios capítulo 2 otra vez, en el versículo 1. Dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando Jesucristo dijo, escuchen, aquí vamos a pisar un poco de callos, a ver. Cuando Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida
y vida en abundancia. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Estaba hablando de prosperidad financiera? ¿Usted cree en eso? ¿Estaba hablando de dinero? ¿Estaba hablando de hacernos ricos materialmente, económicamente? Y Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿De qué está hablando? La vida espiritual. Está hablando de vida espiritual, está hablando de vida eterna, está hablando de calidad de vida. Amén. Aleluya. De una vida imperecedera. Está diciendo, yo estoy aquí, yo, la vida, estoy aquí. Y el que me tiene a mí, tiene vida abundante. Amén. Entonces la vida abundante no son las cosas materiales que el mundo tiene, no. La vida abundante es Cristo mismo. Amén. Y el que lo tiene a Él, tiene esa vida abundante. Y cuando alguien viene por ahí a decirte, ay, ¿cómo vas a decir que tienes vida abundante si no tienes ni un sol en el bolsillo? ¿Por qué es que tienes vida abundante? Porque tienes a Cristo morando en ti. Y las demás cosas serán añadidas. Y nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Ese reino es Cristo Jesús. Esa justicia es Cristo Jesús. Aleluya. Y en Él estamos. Todo aquel que tiene a Cristo tiene la vida. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces es un asunto de tener al Hijo. Es decir, a los que están muertos en sus pecados, sin el poder de actuar por sí mismos, Dios les da el toque de vida. Parecido al hombre que Dios formó en el huerto de Edén, sopló en su nariz aliento de vida, de forma parecida a Dios le da al pecador vida, la habilidad para responder a la oferta de salvación. Aleluya. Dios nos ha resucitado. Wow. La gente allá en el mundo no aprecia estas cosas y muchos creyentes ni siquiera se dan cuenta de lo que ha pasado porque no lo ven. Así tengo vida, pero yo estaba vivo antes. No, estábamos muertos. La vida es Cristo Jesús. Tenemos que valorar esa vida. Es por gracia que somos salvos. Esta palabra gracia es una palabra bien poderosa, hermanos. La gracia es el medio por el cual Dios nos alcanza. Es un favor que no merecemos. Es algo que Dios nos da sin considerar nuestra condición pecaminosa. Bendito sea Dios. En Cristo Él hace posible que nosotros podamos recibir esa gracia. Amén. Amén. ¿Por qué es gracia? Porque estábamos muertos a Dios. A cuenta de nuestros pecados no podíamos hacer nada para que Dios nos aceptase y perdonase. Así que cuando se acerca a Dios no se mire a sí mismo. No es que Dios lo eligió porque había algún mérito en usted. Hay personas que dicen, ay, a mí Dios me permitió conocerlo porque yo era sincero. Porque yo lo estaba buscando sinceramente. Bueno, esa persona está sinceramente equivocada. Porque no es por nuestra sinceridad que Él nos salva. Es por pura gracia. Amén. En nosotros no había virtud alguna. Y no hay virtud alguna en nosotros, ¿sabes? Es por la gracia de Dios. Dice Pablo, nosotros no somos mejores que los demás. Amén. Por su gracia hemos sido hechos salvos. Estábamos muertos. Dios en su misericordia nos da un toque de vida para que podamos responder a su invitación de aceptar a Cristo. Y todo esto nos viene por su gracia, un regalo de parte de Dios que de ninguna manera merecíamos. Amén. Esto es muy importante para podernos ver todos como iguales ante Dios, pecadores y necesitados. Amén. Pero una vez que hemos sido perdonados, alcanzados por la gracia de Dios, hemos sido transformados. Cuando recibo a Cristo, piensen esto, cuando yo recibo a Cristo, el perdón no me viene por algo que yo haya hecho, sino por lo que hizo Cristo por mí. ¿Lo puede entender? El perdón no viene a mí por algo que yo haya hecho,
sino por lo que Cristo hizo por mí. Cuando Dios me ve en Cristo, ¿cómo me ve? Limpio y sin mancha. No es mi perfección lo que Dios ve, sino la perfección de Cristo. Él me cubre con su sangre. Lea conmigo Efesios 1, por un momento, Efesios 1. Vean lo que dice acá en el versículo 4. Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos hizo santos y sin mancha? Amén, nos escogió, ¿no? Para que fuésemos santos. Y en Cristo somos hechos santos y sin mancha. Claro, el que no te ve en Cristo así y ve solamente lo que tú haces, te va a decir, pero ¿cómo vas a decir que estás santo y sin mancha? Mira, en la mañana renegaste. Mira lo que dijiste. Entonces te quieren poner delante de ti tus obras en lugar de tu posición. Y aquí Dios está dando énfasis en nuestra posición, lo que somos en Cristo Jesús. Y el que se sabe perdonado, el que se sabe limpio, desarrolla conciencia de justicia y no conciencia de culpa. Es increíble ver cómo desde los púlpitos quieren que la gente creyente, los hijos de Dios, desarrollen conciencia de culpa. Y entonces le están diciendo siempre, ay, pero ¿cómo te estás portando? Y mira lo que estás haciendo. Si actúas así, Dios no te va a bendecir. Entonces la gente está pensando, oh, ¿cuánto me falta? Oh, no tengo derecho a pedirle nada a Dios porque mira cómo soy. ¿Se dan cuenta? Pero no, Dios nos ve en Cristo. Amén. En Cristo hemos sido perdonados, hemos sido redimidos. Dice que, alguien me ilustró de esta manera, ¿no? Dice que Satanás, cuando tú gritas o levantas la voz o levantas el puño, sé que Satanás te toma una fotografía. Te toma cuando estás levantando la mano y dice, pero míralo. Entonces te ve tu rostro todo renegón, ¿no? Te toma una fotografía y se va delante de Dios. Y le dice, mira Dios, mira a tu hijo. Mira a tu hijo. Mira, y dice que es tu hijo. Mira. Entonces le enseña la foto. Y Dios lo mira inconmovible y dice, pero Satanás, ¿qué estás haciendo? Yo tengo la película completa. Tú tienes la foto, pero yo tengo la película completa. Yo sé quién es Él. Cristo. Amén. El diablo se vale de fotografías, pero Dios tiene la película completa, hermano. Desde antes de la fundación del mundo. Elegidos, predestinados por Dios. Y en Cristo redimidos, justificados, declarados inocentes. En Cristo. Acá dice que Él nos ha hecho santos y sin mancha. ¿Cuándo hemos sido hechos santos y sin mancha? Cuando creímos en Cristo Jesús. Amén. 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 Somos santos, se hace efectiva ese propósito que Cristo, que Dios tuvo en la eternidad, se hace efectiva cuando creemos. Se efectiviza eso y creemos y somos limpiados, totalmente limpios. Ahora, Cristo viene por una iglesia limpia. ¿La va a encontrar o no? Claro, pues, ¿cómo nos va a encontrar? Limpios y sin mancha, porque estamos en Él. Amén. Limpios y sin mancha. Entonces, escuche, no me perdona porque tengo mucha fe. Porque todavía hay personas que piensan que por su fe, no, es el objeto de la fe. Porque tengo mucha fe, ni por mi arrepentimiento, ni porque levanté la mano y dije yo acepto al Señor, ni porque fui al frente e hice una oración que alguien me hizo arrepentir. No, Dios me perdona por lo que Cristo hizo por mí. Y yo creí en esa obra. Amén. Amén. Yo creí en la obra que Cristo hizo por mí. Ahora soy un hijo de Dios adoptado y perdonado. A la vez que sigo siendo hombre, pero como un
con un nuevo corazón. Cometo faltas, cometo pecados, a veces me equivoco, pero soy una nueva criatura en Cristo. Déjenme terminar leyendo 2 Corintios. Vamos a continuar el próximo domingo. Pero 2 Corintios 5:17, escuchen. Escuchen en qué consiste el Evangelio, en qué consiste la salvación. De modo que si alguno está en Cristo. Fíjense qué interesante que no se remarque ahí lo que hacemos. No se remarca ahí lo que hacemos, sino en quién estamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, este es un asunto de estar en Cristo y ser una nueva criatura. Es estar y ser. ¿Dónde está la palabra hacer en todo esto? En ninguna parte. Es estar en Cristo, ser una nueva criatura. Fíjense, los fariseos le dijeron al Señor: Señor, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Escuche la pregunta: Señor, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Jesús les contestó: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Escuchó? Ellos le dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Y Jesús le dijo: no, ustedes solamente tienen que creer. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Póngase de pie. Vamos a orar. Repita conmigo: Señor, te doy gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, a entender estas verdades, a vivirlas, a disfrutarlas, que pueda creerlas con todo el corazón, Señor. Gracias porque estas verdades me dan confianza y seguridad. Puedo decirle no al pecado, no a mis deseos carnales, y no a este mundo, por el poder de Dios que mora en mí. Gracias por Cristo. Él es mi vida y mi abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo.